Revelan la verdadera teoría de la historia del Titanic. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 p.m., el Titanic tuvo un terrible accidente que lo llevó a su desaparición definitiva. Justo 3 horas después, a las 2:20 a.m., en la madrugada del 15 de abril, el barco más grande de su tiempo había desaparecido por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. El Titanic se llevó más de 1500 vidas cuando se hundió en su tumba de agua. Eso es más de 2/3 de todas las personas a bordo. La causa de este horrible desastre que provocó tantas muertes fue un iceberg contra el que se estrelló el barco. Oh, siempre nos han dicho eso. Pero los hallazgos más recientes de los científicos han desacreditado esta teoría. En este video te contamos toda la verdad, que ha estado enterrada durante más de 100 años, con 882 pies de largo, 92 pies de ancho, 175 pies de alto y con un volumen utilizable de 46.328 toneladas. El Titanic parecía indestructible. La gente podía caminar millas a lo largo de sus innumerables pasajes y cubiertas. Incluso los oficiales del barco necesitaron más de 2 semanas para recordar su camino alrededor de esta enorme construcción. El Titanic tenía 4 enormes chimeneas. Cada uno de ellos pesaba 60 toneladas y se extendían 81,5 pies sobre la cubierta. Era necesaria una altura tan impresionante para evitar cubrir a los pasajeros. Sopladas diariamente, las chimeneas se colocaron en un ángulo de 30 grados para que lucieran aún más sorprendentes. No menos impresionante fue el costo del barco. Su construcción demandó $7.5 millones. Si tomamos en cuenta el tipo de cambio moderno y la inflación, en 2016 estarían pagando $166 millones. Sorprendentemente, resultaría más barato que la producción de la mundialmente famosa película Titanic, que se estrenó en 1997, que costó alrededor de $200 millones. El astillero Harland y Wolff contrató a 3,000 hombres para construir el barco. Incluso con una enorme fuerza laboral trabajando 6 días a la semana desde las 6 de la mañana, se necesitaron 26 meses para completar la tarea monumental. Era un trabajo difícil y peligroso. Imagina hacer algo a la altura de un edificio de 20 pisos sin cuerdas de seguridad. Pero estas personas necesitaban dinero para mantener a sus familias. Los constructores ganaban 2 libras a la semana, lo que no parece mucho, pero en ese entonces era un salario competitivo. Desafortunadamente, 8 personas murieron durante el proceso de construcción y 246 resultaron heridas. Así que es realmente difícil imaginar que un mecanismo tan complicado, con todo el trabajo y el dinero gastado en su creación, puede hundirse debido a un iceberg. Bueno, los nuevos hallazgos nos dan motivos para creer que la causa original no fue el hielo, sino el fuego. El periodista Sanaa Maloney ha estado estudiando el destino del Titanic durante más de 30 años. Fue él quien descubrió una enorme mancha negra de 30 pies de largo en el casco del barco. Lo notó después de examinar una foto tomada antes de la partida del Titanic. La periodista se hizo con un álbum de fotografías inéditas que mostraban la construcción del barco y los preparativos de su primer y último viaje. El fuego tuvo que haber estado ardiendo durante 3 semanas a una temperatura muy alta, antes de que alguien lo notara. Los expertos en metalurgia están seguros de que tales condiciones podrían haber debilitado fácilmente el metal, reduciendo su resistencia hasta un 75%. Es por eso que el iceberg no tuvo problemas para abrir un agujero en el costado del barco. Si no fuera por el fuego, esto hubiera sido imposible. Pero el hecho de que el iceberg golpeó exactamente el lugar con el metal comprometido es uno de los eslabones increíbles en la cadena del Titanic. Y si la gerencia del proyecto supiera sobre el incendio y el hecho de que el barco no debería haber emprendido este fatídico viaje, pero hubiera significado la bancarrota para los dueños del barco. Lo que pasa es que en ese momento los mineros de todo el país estaban en huelga, así que no había carbón para sustentar el Titanic. Pero los boletos ya se habían agotado y otros barcos habían sido cancelados, ya que todos querían ser los primeros en navegar en el barco más grande conocido por la humanidad. Por eso los dueños del Titanic compraron todo el carbón que pudieron encontrar, e incluso el carbón de otros barcos. Cancelar el viaje parecía descartado. Entonces, para ocultar la verdad, el barco se giró de tal manera que las marcas del fuego se alejaron de los muelles hacia el mar. Por lo tanto, los pasajeros no podían verlos.
Y así comenzó el viaje. El interior del Titanic se basó en eso. En el Hotel Ritz de Londres, la gran escalera bajaba 7 de las 10 cubiertas del barco. Estaba decorado con pinturas, querubines de bronce y artesonado de roble. Las instalaciones para los pasajeros de primera clase incluían una piscina con agua climatizada, un baño turco, un gimnasio, una cancha de squash y un salón de belleza. Las damas pueden incluso pedirle a un estilista que le ayude a prepararse para la cena. Sin embargo, no había binoculares. ¿Por qué vale la pena mencionar este hecho? Porque tener binoculares podría haber salvado al Titanic. Aquí hay otra trágica coincidencia en la cadena de eventos desafortunados. No había sistemas de sonar en esos tiempos. Entonces, para detectar amenazas por delante de un transatlántico, personas especiales vigilaban usando binoculares, pero los binoculares del Titanic habían sido guardados bajo llave en un compartimento especial. La única persona con la llave del casillero, el segundo oficial David Blair, fue reemplazado en el último minuto. Tenía tanta prisa por abandonar el barco que se olvidó de entregarle la llave a su reemplazo. Este fatídico olvido se descubrió solo 3 días después, cuando el barco ya estaba en el mar. Si la tripulación hubiera conseguido los binoculares, habría notado el iceberg antes y habría tenido el tiempo justo para evitar el choque. Tal vez el accidente también podría haberse evitado si el barco no hubiera superado el límite de velocidad. Se estaban retrasando y eso era inaceptable, ya que podía arruinar la reputación del Titanic. Es por eso que la nave se movía a una velocidad muy superior a la que fue diseñada. Otra negligencia criminal estuvo relacionada con los botes salvavidas. Para contener a todas las personas a bordo, el Titanic necesitaba unos 60 botes salvavidas. El diseñador jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con solo 48 botes, pero finalmente el número se redujo aún más, a 20. Esto se hizo únicamente por razones estéticas, ya que la cubierta se veía demasiado desordenada. Con 48, estos 20 barcos podían acomodar solo a un tercio de todas las personas en el barco. Sorprendentemente, una cantidad tan enormemente insuficiente de botes salvavidas era técnicamente legal. Según las leyes de la época, los números de barcos no dependían del número de pasajeros, sino que del tonelaje del barco. Además, en el momento de la construcción del Titanic, los ejercicios con botes salvavidas eran una práctica habitual en los transatlánticos. De esta manera, la tripulación podría preparar a los pasajeros para una emergencia en caso de que ocurriera, pero este tipo de simulacro nunca tuvo lugar en el Titanic. El capitán Edward John Smith canceló el simulacro programado en la mañana, justo del día en el que se hundió el Titanic. Nadie sabe los motivos de su decisión, sobre todo teniendo en cuenta que otros barcos habían estado transmitiendo advertencias sobre el hielo en el agua en esa vecindad. Tal vez por eso la tripulación tardó más de media hora en botar los botes salvavidas, en lugar de los 10 minutos habituales. Algunas personas también culpan al capitán Smith por permitir que el primer lote de botes salvavidas saliera medio vacío. El primer barco con 65 asientos contenía solo 27 pasajeros. ¿Por qué no estaban llenos? Al principio la gente se resistía a abandonar el barco y no se daban cuenta de que corrían un grave peligro. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su primer examen de navegación. Finalmente lo pasó, pero quién sabe, quizá esto también jugó su propio papel en el desastre. Mientras el Titanic se hundía, la tripulación envió varias señales de socorro. Sin embargo, un barco que navegaba cerca de California ignoró la bengala de emergencia disparada en el cielo. El capitán de California perdió su trabajo luego de que saliera a la luz este hecho, pero los investigadores modernos han logrado demostrar su inocencia. Bueno, mejor tarde que nunca. La razón por la que nadie notó las señales del Titanic podría deberse al fenómeno de la refracción de la luz. Cuando las capas de aire frío se colocan debajo de las capas de aire más cálido, se produce una inversión térmica. La inversión térmica a su vez conduce a que la luz se refracte de manera normal. En definitiva, todo esto crea espejismos, y tales espejismos habían sido registrados por varios otros barcos que estaban justo navegando en esa zona. El historiador Tim Malton también está convencido de que la refracción de la luz esa noche podría ser la razón por la que los vigías no vieron el iceberg.
negligencia completamente criminal, trágica y desafortunada cadena de coincidencias, fuego o hielo, sea lo que sea. Se cobró la vida de cientos de personas y todavía tiene ocupadas las mentes de los científicos hasta el día de hoy. ¿En qué teoría sobre la catástrofe crees? Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las profundidades de la historia del Titanic. Cada descubrimiento y perspectiva que compartimos busca arrojar luz sobre los misterios que aún rodean en este icónico barco y su trágico final. Si te ha impactado lo que has visto hoy y quieres sumergirte aún más en increíbles historias y análisis, no dudes en suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo estos relatos a la superficie. Y recuerda, incluso en las tragedias más oscuras, siempre podemos encontrar destellos de humanidad, heroísmo y esperanza. Así que mantente en el lado positivo de la vida y nos vemos en el próximo video.